Médico infectólogo del Hospital Centenario para charlar. Está aquí con nosotros, primer invitado del ciclo de Ahí Vamos. ¿Cómo estás, Nacho? Bueno, gracias. Gracias, un honor que me hayan invitado, gracias. Gracias a vos, Nacho. Sí, una inminencia del COVID en la ciudad. Sí, bueno. Y ahora para charlar de bronquiolitis, todo el mundo apestado, da la sensación, ¿no? Todo el mundo tiene algún conocido, algún familiar que está pasando. No se sabe si por un resfrío, por una bronquiolitis o por qué, así que qué mejor que Nacho para que nos cuente un poco cuál es la situación real o al menos la que palpan ustedes desde el Hospital Centenario acá en Gualeguaychú. Sí, bueno, buenos días y de nuevo gracias por la invitación y éxitos en el nuevo ciclo. Gracias, Nacho. Tenemos un invierno que se adelantó primero en frío, recuerdan que tuvimos unas semanas muy frías. Y bueno, tenemos, digamos, entrado un invierno ya que nos va a traer, como esperamos, salvo los años pandémicos con los cierres, etcétera, virosis respiratorias, digamos, enfermedades de la vía aérea respiratoria alta y baja, más alta, es la época de los rinovirus que causan el resfrío común, obviamente que es la época que empieza a circular influenza, que es el virus de la gripe, parainfluenza, que dan virus parecidos. Hay muchos virus respiratorios realmente que producen enfermedad en el ser humano y digamos, el mayor impacto de estas puede ser en los extremos de la vida o en todo lo que recorrimos cuando hablamos de COVID o de influenza, que vemos que hay grupos en donde una enfermedad que para un adulto sano es un resfrío común, puede ser una neumonía grave o puede ser una enfermedad respiratoria que determina una internación o cierta gravedad. Y esta es la realidad, digamos, el que se llama virus sincicial respiratorio, que es el agente causal de la bronquiolitis, y que en especial es una enfermedad que afecta a los niños, y en especial a los niños, enferma gravemente a los niños menores de 2 años. Eso es lo que se está viendo en el país, digamos, como digo, una circulación adelantada a lo que se esperaba o lo que se espera habitualmente de lo que sería el virus sincicial respiratorio. Y además una circulación que no tuvimos los últimos 3 años, porque los 2 primeros años de pandemia, con las medidas que se tomaron, no circuló. El año pasado esperábamos mayor circulación y no sabemos bien por qué, pero no hubo tanta circulación. Y hoy tenemos niños susceptibles de 2, 3 años que nunca tuvieron contacto con el virus y probablemente esto que estamos viendo tenga que ver un poquito con eso, con estos chiquitos que nacieron en la pandemia, claro, que han tenido pocas exposiciones a otras enfermedades y hoy, bueno, con la actividad plena, la escolaridad, las guarderías, vemos que hay... En el jardín vuelven todos, con moco de marzo a diciembre tienen sí, moco. Totalmente. Pero aparte del tema moco, ¿a qué tenemos que estar pendientes o alertas los papás y mamás en estos niños de 2, 3 años? Y sobre todo al síndrome febril y especialmente a la dificultad respiratoria, cuando vemos que ese chiquito no está respirando bien, respira agitado, tiene fiebre alta que se mantiene durante más de 1 o 2 días, ya es un buen momento, incluso antes, ¿no? Pero es un buen momento para hacer una consulta pediátrica correspondiente. La gran mayoría de los cuadros febriles de los niños van a ser fiebres de 1 o 2 días, con un catarro, sin mayor repercusión, pero en los chiquitos más chiquitos, una fiebre temprana tiene que ser un motivo a edad temprana me refiero, tiene que ser un motivo de consulta rápido, obviamente en el menor de 1 mes sin duda, eso es una urgencia, en el menor de 1 año es muy importante consultar rápidamente, y especialmente aquellos niños que fueron prematuros o que fueron de bajo peso o que tienen alguna condición de salud especial, tener una alerta mucho más temprana, ¿no? En los adultos, puedes decir los extremos de la vida, los niños, lo acabas de explicar, ¿qué pasa con los adultos mayores? El virus sincicial respiratorio, que es el agente de la bronquiolitis y que es el virus que está circulando actualmente, el que más circula, porque si bien se ha visto cierto aumento de algunos otros virus respiratorios, en gran porcentaje lo que circula es sincicial. No es un virus que impacte tanto en el adulto mayor, sí en el huésped inmunodeprimido, digamos, aquel paciente que recibe corticoterapia, corticoides a altas dosis, o que ha tenido un trasplante de médula ósea, o es trasplantado órgano sólido, pacientes con cáncer o enfermedades malignas de la sangre. Todas esas son digamos, condiciones predisponentes a que sí este virus, que en general enferma a niños,
pueda producir una enfermedad grave en el adulto, y estamos, digamos, el sistema está alertado para en esa población estar atento. Desgraciadamente es una enfermedad viral que no tiene un tratamiento específico, no existe un antiviral específico para sincicial respiratorio, tampoco existe una vacuna, aunque están en investigación y en desarrollo y con buena perspectiva últimamente, pero no está disponible. Y sí existe una herramienta preventiva que es para niños, digamos, con estas condiciones especiales que marcamos al principio, que es la edad digamos, la prematurez, que nacieron antes de término, o el bajo peso al nacer. En esa población se puede indicar, eso se llama un anticuerpo monoclonal, es como una especie de vacuna, pero que no actúa como una vacuna, sino que genera una protección del niño para este virus específico que se llama pabilizumab. Y se indica a estas poblaciones específicas durante el periodo invernal, el periodo de circulación. Pero es una población muy específica, muy restringida, para que ustedes se den una idea, son más o menos entre 6 y 10 pacientes que anualmente reciben esto en el hospital, que es el único efector que lo administra, digamos. Y las medidas preventivas, ¿qué cuidados hay que tener? ¿Qué es normal, qué no en el nene? Viste que hay mucho mito también ahí de no andes descalzo, o no, como muchas cosas que en definitiva uno no sabe mucho qué tiene que ver y cuánto no a la hora de... Son cosas de abuelas, digamos, y que tal son cual, cosas de médicos. Exactamente. Digamos, yo no soy pediatra y por ahí no soy el más indicado, pero sí como papá o como conocedor, digamos, son virus que se transmiten de persona a persona, ¿no? Ese es el primer punto importante. Entonces, no es por el frío. ¿Cómo podemos prevenir? Lo que sucede es que el frío genera condiciones en nuestra vía aérea que hacen que estos virus para ser más puedan propensos a producir contagiar. enfermedad. Claro. Entonces, cuando producen enfermedad, encuentran un ámbito en donde reproducirse y nos hacen estornudar y nos hacen toser y tenemos moco. Entonces, eso es digamos, la base de la transmisión a otros individuos. Esto en la niñez obviamente sucede con más frecuencia, el compartir cosas, el no controlar el estornudo, el no controlar la tos. Imagínense este escenario en una guardería, en un jardín de infantes, incluso en un domicilio en el que conviven muchos niños, o esa casa de la abuela al que van muchos primos y hermanitos. Y ahí es donde por ahí está ese punto en la prevención que uno podría sumar algo, pero que sería evitar ese contacto de un niño enfermo con otros niños. Ahora uno lo traslada a la vida real y dice, ¿cuánto va a durar este invierno? ¿Cuánto va a durar este chico tosiendo? ¿Cómo hago yo? Yo diría que el niño febril, evitar el contacto con otros niños que no sean los otros niños del hogar, ¿no? Sobre todo en el niño febril. Después el niño que tose es más difícil, porque hay niños que están tosiendo meses o semanas después, está descrito para esta y otras enfermedades. ¿Qué tipo, una secuela te queda después? Queda un proceso irritativo y digamos, una necesidad fisiológica de desembarazarse de todas las secreciones que se generaron en el pulmón, y los chicos con ese pulmón irritado que todavía genera algo de moco, tosen durante mucho tiempo para eliminar esos taponcitos mucosos que se generaron en el pulmón. Entonces una tos irritativa, una tos que es una necesidad para desembarazarse ese moco, pero que ya no es infectante, digamos. Por eso digo, el periodo por ahí de transmisión es el del proceso febril. Y lo mismo ahí, contactos de niños con adultos que no tienen sus defensas en plenitud, que están transitando un tratamiento por cáncer, con quimioterapia, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad que le genera inmunodepresión, evitar el contacto del niño con ese abuelo más predispuesto, evitar el contacto de esos adultos enfermos con los niños más chiquititos. Si yo tengo un recién nacido en casa, limitar un poco las visitas, limitar lógica y obviamente las visitas enfermas al hogar, tomar algunas precauciones. El tema del lavado de mano, por ejemplo, viste que eso uno ya se quedó como medio obsesivo después de la pandemia, o por ejemplo con el uso del barbijo, tapaboca, ¿eso sigue dando resultados? O por ejemplo, tengo un poco de tos, ¿me vengo al laburo de barbijo? ¿Sirve eso? Como evidencia científica de que uno vaya a encontrar de en qué escenario aporta más y en qué escenario aporta menos, es muy difícil ponerle el punto a eso, digamos.
Sí, como recomendación general, con sentido lógico, digamos, las infecciones respiratorias se transmiten por la tos. Si yo me pongo un barbijo que hace que mi tos no emita estas microgotitas o gotas más grandes que transmiten la enfermedad, uno entiende que ese barbijo está aportando algo. Obviamente según el escenario, ¿no? Porque el barbijo, si yo voy andando en la bicicleta, va a dificultar más la posibilidad de tomar aire y me puede cubrir un poco el frío directo en la boca o en la entrada de aire, pero no está preveniendo que yo vaya a transmitir mi cuadro a nadie. Entonces, en ese sentido común, encontrar un escenario, sí, por ejemplo, que es donde más insistimos, una sala de espera de un sanatorio. O de un hospital, o un lugar donde se comparte incluso con otros huéspedes que están más predispuestos a poder enfermarse o enfermarse más gravemente de la misma enfermedad. Entonces ese es un gran escenario para seguir utilizando el barbijo tapabocas. Más con una intención de proteger a los terceros de mi potencial enfermedad, de que un barbijo o un tapabocas casero o un barbijo de los que llamamos quirúrgicos, que son los finitos, puedan ayudar a que yo no adquiera una enfermedad. No sé si soy claro. Sí, sí, sí. Entonces yo en mi consultorio atender de barbijo es más para proteger a mis pacientes que protegerme yo. Claro. Si yo quisiera protegerme yo, necesitaría un barbijo especial, que son, ya podemos decirlo porque nos habituamos bastante a la terminología, son esos llamados N95, que tienen una capacidad de filtración de las pequeñas gotitas mucho mayor. Entonces, lógicamente me está protegiendo a mí, y si yo generar una protección ocular aún más de lo que me pueda transmitir otra persona. Yo creo que muchos nos quedamos como que no queremos nunca más un barbijo, ¿no? Como si me dicen, viste, no sé, por ahí usar un barbijo para ir al supermercado, ponerle que te encontrás con mucha gente, con mucha circulación. Ya no se ve en la ciudad, claro, no sé, es muy difícil encontrar un barbijo. Sí, salvo alguna persona tal vez que está atravesando un tratamiento de salud, algo por el estilo. Sí, lo que sucede también es que el objetivo de la protección hacia un virus nuevo que no conocíamos su comportamiento, al que no habíamos estado expuestos, como sucedió en la pandemia, es diferente al de por ahí virus que ya conocemos, para los cuales tenemos cierto grado de defensa, que no podemos enfermar, pero la enfermedad va a ser leve. O que, como en el caso del sincicial respiratorio, que hoy tenemos un problema de sobredemanda y de niños enfermos, pero que conocemos el comportamiento epidemiológico de la enfermedad, es decir, podemos predecir más o menos cuál va a ser el alcance, qué requerimientos vamos a tener, cómo enferma un niño, cuánto contagia. En el escenario del conocimiento de lo que estamos viendo, es más predecible la toma de decisiones. Ahora, cuando era un virus nuevo como el anterior, no sé, evidentemente, y lo supimos, ¿no? Con evidencia científica, condicionó enfermedades crónicas también el COVID, lo que llamamos post-COVID, con compromiso cardiológico, compromiso respiratorio, miocarditis que no veíamos, un pool de enfermedades que digamos que no eran conocidas o frecuentes para otros virus respiratorios más clásicos. ¿Y cuánto preocupa al sistema sanitario este brote de bronquiolitis? ¿Hay realmente un brote, una aceleración en la cantidad de casos que haga preocupar si la demanda va a superar a la capacidad que se tiene en la ciudad o no? ¿O es un brote más como ocurría antes de la pandemia y no genera mayores inconvenientes? Sí, los que analizan, digamos, la tendencia nos explican que probablemente sea un escenario que ponga atención las guardias de los hospitales, incluso las áreas de internación, que haya muchos niños que puedan requerir oxigenoterapia durante varios días y eso bloquea la cama, pero que probablemente las áreas críticas como son neonatología o unidades de terapia intensiva pediátrica no tengan un impacto mucho mayor que ese, porque son, por suerte, muy poquititos los chicos que requieren un cuidado crítico vinculados a sincicial respiratorio. Entonces, la gran mayoría de estos niños con cuidados domiciliarios o con una internación breve, en el caso de requerir una internación, probablemente el gran volumen esté contenido ahí y ese escenario se vea atención y lo estamos viendo, porque en el hospital aumentaron las demandas, aumentaron las internaciones, oscila un poco. El fin de semana no estuvo tan tenso como había sido la necesidad de camas o las internaciones que sí tuvimos en la semana.
Entonces vamos mirándolo y vamos preparando el sistema. El hospital hoy, por suerte, está dotado de muchas cosas que nos dejó la pandemia: oxigenoterapia en muchas salas, buen flujo de oxígeno, tanto en el viejo hospital como en el nuevo hospital tenemos disponibilidad de oxígeno. Lógico, y vale la pena recalcarlo, es la única internación pediátrica de toda la región sanitaria. Bueno, toda la región no, porque Gualeguay también interna pediatría, pero me refiero a que todo Gualeguaychú, la ciudad, como todo el departamento de Gualeguaychú, va a internar sus niños en pediatría del Y lo hospital. mismo La Guardia, lo que es pediatría, Claro. es uno tiene fiebre y te vas para el hospital. Sí. Digo, tiene muchos vómitos, te vas para el hospital. Digo, no Sí, encontrás en la otra semana, guardia. por ahí en la semana están los consultorios pediátricos Exacto, privados abiertos, sí. y hay ahí una oferta más, pero llegado el viernes de tarde o el sábado, Sí, por ahí sí, esa o oferta la está un poco más. tardecita que ya no encontrás Claro. a tu pediatra Sí, sí. disponible, bueno, te vas para Los el pediatras nos han enseñado eso, que están bastante marcados los horarios. Desde que llega Sí. el colectivo de las 5 al hospital Sí. en adelante, se llena la guardia. Y bueno, los pediatras están haciendo un gran esfuerzo. La situación de la pediatría en el país es bastante compleja. Seguramente, no sé si vieron, hubo hace poquito una carta de la Sociedad Argentina de Pediatría denotando la dificultad para ejercer la pediatría, para tener pediatras de guardia, la dificultad en los ingresos a la formación de nuevos médicos pediatras. O sea que la atención de hoy la vamos a sufrir durante varios años. Quedan cargos libres. En mi época, yo ya tengo unos buenos años de haber rendido la residencia, pero no quedaba un cargo de residencia libre. Nos peleábamos entre 70 por un por cargo. ocupar ese lugar. Y hoy quedan cargos vacantes en las mejores residencias de pediatría del país. El Hospital Garrahan, por ejemplo. Entonces es muy para nosotros, los que estuvimos en ese escenario en ese momento, es muy real de pensar, ¿no? Nos cuesta mucho entenderlo, pero claramente los nuevos profesionales médicos se están volcando a otras instancias de formación, a otras especialidades, que hace que, bueno, empiece a haber baches en cuestiones que son muy básicas, ¿no? Estamos hablando de pediatras, pediatría Sí. de guardia. Históricamente un niño requirió atención en cualquier momento del día. Es un clásico que se acuesten a dormir y empeora la dificultad para respirar por la Respiratoria, noche sí. al acostarse, se tapa la nariz, se relajan los músculos respiratorios, los falsocrupos, los broncoespasmos. Es un clásico que se presenten por la noche también. Entonces necesitamos ahí un espacio a donde cualquiera pueda ser atendido y ese niño ser resuelto, digamos. Sí, estás escuchando a Ignacio Burlock, médico infectólogo. Por último, al menos de mi parte, preguntarte qué ya terminó la pandemia, ya no hay que vacunarse más, quiénes tienen que ir, ¿va alguien a vacunarse? Porque desde el ministerio por ahí recomiendan, pero da la sensación que ya no es más tema, que ya quedó en el pasado, y si eso repercutió también en otras enfermedades, como por ejemplo en la gripe y demás, si menos gente le presta atención a eso post-COVID o no. ¿Cuál fue el efecto en este que debe ser el primer año, no sé si libre de COVID, pero por ahí anda? Sí, yo no tengo, digamos, un análisis minucioso hecho del tema, si bien lo podríamos hacer y lo hemos charlado en epidemiología y con la gente del vacunatorio. La sensación es que la gente se vacuna menos de lo que debería. La realidad de las vacunas de COVID es que no sabemos exactamente cuál es hoy la utilidad de vacunar para un virus que probablemente no tenga mucha más letalidad, digamos, referido a las últimas variantes de COVID que han circulado, y que en general producen enfermedad leve, y la calidad de las vacunas que tenemos tal vez no son las más apropiadas para generar ese tipo de protección que uno espera. Entonces eso genera dudas, incluso en quienes indicamos las vacunas, de cuánto estamos protegiendo a nuestro paciente. Y no dejamos de entender, digamos, que son vacunas novedosas, que estamos poniendo 5 vacunas en el lapso de 2 años, de vacunas que no conocemos hace 30 años. Entonces eso genera dificultades en los prescriptores, dificultades en la gente, si bien está la recomendación, como vos decís, del ministerio. Bueno, ¿cuál es la adherencia real a la recomendación? Probablemente esté muy lejos de la propia recomendación. Pero en ese sentido, creo que, y con sentido lógico, a quienes más debemos instar son a las personas que tienen más riesgo de poder tener
aún por un virus que produce enfermedad leve, complicaciones. Es decir, enfermedades respiratorias previas, individuos, como decía hoy, inmunodeprimidos, pacientes con cáncer, HIV con su inmunidad deprimida. Bueno, toda esa población es la que uno quisiera que tenga esas 5 dosis. Idealmente, que su última vacuna sea una vacuna bivalente, que bivalente no llamamos a COVID más otro virus, lo digo porque a veces se confunde, sino que son 2 cepas de COVID que sobre todo protegen para Omicron, que es lo último que ha circulado. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas vacunas? Las bivalentes. Se llama así, se llama vacuna de COVID bivalente. Ajá. Y es casi todo lo último que ha mandado el ministerio para que vacunemos a nuestros pacientes. ¿Y hay disponible? Esa vacuna ingresó al país. Si yo quiero ir, por ejemplo, a un centro de salud, ¿están disponibles? Sí, están disponibles. Principalmente con indicación. Nacho, te agradecemos muchísimo el tiempo. Muchas gracias por ser el primer entrevistado. De ahí vamos. Primer día. Así que si esto falla, Nacho, hacete cargo, viejo. Va a ser un éxito. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Gracias a ustedes. Chao, chao. Ahí vamos. Y te hacemos compañía hasta el mediodía. Ahí vamos. Periodismo sin grieta. En Ahora Cero Radio.